Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Bendiciones, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Es un privilegio enorme que Dios nos concede esta mañana el podernos conectar contigo y poder recibir una palabra que proviene del corazón del Señor. Esa expectativa que hoy tienes en tu corazón para poder escuchar esta palabra es la que nos llena a nosotros de satisfacción y entender que Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Hemos escuchado testimonios de los capítulos anteriores y sé que los seguiremos escuchando porque Dios sigue haciendo maravillas en medio de nosotros. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, apóstol? Hoy vamos a hablar del Dios Todopoderoso, el Shaddai. Vamos a hablar de ese Dios omnipotente, el que todo lo puede, el Dios que se manifiesta en las cosas imposibles, o por lo menos en aquellas cosas que para el hombre son imposibles. Amén. Qué maravilloso es entender que aunque el hombre tenga límites, Dios no los tiene. Amén. Aunque el hombre tenga, digámoslo así, áreas o cosas en las cuales no puede hacer nada, Dios sí puede obrar. Contamos con un Dios que para mí, a mi perspectiva, es el único Dios verdadero, obviamente. Contamos con un Dios que hace cosas posibles, aquellas cosas que nosotros vemos como inalcanzables, Él las pone a nuestro alcance. Es que realmente tener a Dios de nuestro lado es tenerlo todo. Tener a Dios como nuestra esperanza es el poder tener acceso a todas esas cosas que a lo mejor la gente mira como algo inalcanzable, imposible, y cuando la gente nos pregunta ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo alcanzaste? Qué lindo responder, solo Dios lo pudo hacer. Y es que lo que pasa que es ahí donde está la diferencia de entender por qué se le llama el Dios que hace maravillas. Amén. El Dios que hace proezas. Porque Él es el Dios que no tiene límites, no tiene barreras. No hay nada que para Él sea difícil, no hay nada que para Él sea imposible, no hay nada que Dios diga, esto no lo puedo hacer. O perdóname, en esto no te puedo ayudar. No, Dios no tiene ese problema, para Él todo es posible. Y qué lindo entender que cuando tenemos un Dios como Él, y Él nos lleva por el sendero de caminar en esas cosas imposibles, vamos a ver la gloria del Señor. Tal es el caso que quiero mencionar, como lo dice en el libro de Génesis capítulo 17, cuando Dios se revela. Acuérdense que hemos venido diciendo que esta es una revelación, es decir, cada vez que Dios aparecía revelando su nombre, era porque la persona necesitaba de la ayuda en esa área de su vida. Por ejemplo, cuando Dios se reveló como Jehová Jireh, es porque Abraham necesitaba una provisión. Cuando se reveló como Jehová Rafa, es porque también había la necesidad de sanar. Y en este caso, dice la Biblia en Génesis 17 y versículo 1 que era Abraham. Oiga bien, Abraham, aquí todavía no había sido transicionado a Abraham, aquí todavía era Abraham, de edad de 99 años. Oiga qué tremendo. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, el omnipotente, el que todo lo puede. Interesante porque este capítulo comienza mencionando la edad de Abraham. Es decir, lo primero que el capítulo pone es la edad, para que tengamos claro el panorama. Un hombre de 99 años que luego la Biblia lo menciona también como un hombre casi como muerto. Es decir, él ya no podía de ninguna manera, de ninguna forma podía pensar en ser padre a esa edad. No solamente por él, sino porque a la par de él, que tenía 99 años, que estaba casi como muerto, estaba su esposa, que también ya era una mujer vieja, que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, y entonces esa conjunción, y que era estéril, entonces me da la conjunción de que era algo imposible. Lo que Abraham necesitaba es que se le revelara ese Dios
omnipotente, el que todo lo puede, el Shaddai. Entonces Dios se le aparece, se le revela, se le muestra, se le manifiesta. Eso quiere decir la palabra aparecer, es manifestación, es que Dios se le reveló, como yo estoy seguro que a alguien Dios se le va a revelar a través de esta palabra y de este programa como el Dios todopoderoso, el omnipotente, porque a lo mejor alguien está en una condición, en una situación que considera imposible, que considera sin salida, que considera ya para el hombre imposible de cambiar, pero Dios se le va a manifestar como el Dios que todo lo puede. Y entonces le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Y le habla de un pacto. Entonces Abraham se postró y hicieron un pacto. Pero Dios se estaba refiriendo, manifestando a la vida de Abraham para cumplirle la promesa que le había hecho de darle descendencia. Hay promesas en nuestra vida que nosotros a lo mejor hemos olvidado. Hemos dicho, quizás Dios no lo quiso, o quizás quien me lo mencionó, a lo mejor pues sí, se emocionó y ¿sí? No. Y nosotros pensamos que es nuestra condición la que Dios necesita para poder orar, que es nuestro escenario perfecto. Y a veces estamos en un momento en nuestra vida donde decimos, aquí es cuando Dios lo va a hacer, porque ahorita estoy, pero en lo mejor, porque no solo era concebirlo, no solo era tenerlo, no solo era el darlo a luz, sino también tener vida para poder cuidarlo. También tener fuerza para poder andar detrás de él cuando tenía 4 años, cuando tuviese 4 años y anduviera corriendo arriba para abajo. O sea, era solo el inicio de un proceso. Y va a empezar a amamantar. Exacto. O sea, es toda una regeneración del cuerpo. Y cuando nosotros estudiamos este milagro realmente, entendemos que Dios Todopoderoso no solamente es, sí, le dio un hijo a una mujer que era estéril. No. Es un escenario completamente ilógico para el hombre. Así como a lo mejor tú estás viviendo algo, o estás pidiendo algo, o estás esperando algo que para todos los demás sea completamente ilógico, pero la fe es eso. La fe es creer que Dios puede hacer cosas que para el hombre son imposibles. Así es. Y Él las vuelve posibles. La Biblia dice que Sara por la fe recibió fuerza para concebir. Eso quiere decir que cuando ella creyó al Dios omnipotente, al que todo lo puede, todo su cuerpo, cada célula, cada órgano se fortaleció y comenzó a trabajar en pro de la palabra que Dios le había dado. Por ahí puedo empezar diciéndote que a lo mejor este día hay algo que no está funcionando, no está trabajando, no está operando correctamente. Hay un órgano ahí de tu cuerpo que no está trabajando correctamente. Hay una empresa que no está funcionando. Hay un ministerio que no está operando correctamente. Pero hoy, por la fe en la palabra de este Dios omnipotente, el Todopoderoso, va a comenzar a operar. Fíjense qué tremendo. Lo primero que Dios hace es cambiarle nombre a Abraham y le pone Abraham. Y a Sarai le cambia nombre y se llamó Sara. Entonces hubo un cambio de naturaleza, de identidad. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede cambiar un destino. Solo Dios puede cambiar naturaleza. Solo Dios puede cambiar nombre. Y Dios le dice en el capítulo 17 y versículo 16, Dios le dice ahora a Abraham, ya no a Abraham, ahora a Abraham le dice, te bendeciré y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Oiga, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Oiga, qué promesa de una mujer a la edad de Sara, que no podía tener hijos, que había sido estéril toda su vida, y ahora en su vejez le da la promesa, oiga, no solo de darle un hijo, sino que le dice a ella madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, oiga, era tan grande la promesa y la palabra que Dios le está dando, que Abraham se postra sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Oiga, ahí está el escenario, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. El escenario es, esto es imposible, esto nunca se ha visto. Esto no se puede dar. En lo humano esto es imposible de creer. Es imposible que acontezca. Entonces viene Abraham y dice, bueno,
Ojalá Dios bendiga a Ismael. Es decir, como quien dice, Abraham estaba como en ese momento hasta llegando a pensar que de lo que Dios le estaba hablando era de bendecir a su hijo, a su otro hijo, a Ismael. Pero Dios le respondió y le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto contigo y con tu descendencia. Entonces, tremendo, porque ahí Dios se manifestó como el Dios que no tiene límites, que no tiene barreras, el Dios que dice su palabra que para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Quizás lo que tú miras, el escenario ahora, y es por eso que cuando no se nos ha revelado el omnipotente, el Shaddai, hasta nuestras oraciones se quedan cortas. ¿Por qué? Porque empezamos a pedirle al Señor según o de acuerdo a lo que nosotros creemos posible. Entonces, cuando alguien está en una situación económica, por ejemplo, difícil, Señor, yo te pido, aunque sea para pagar el recibo, pero porque le estamos poniendo un límite a Dios de lo que Él puede hacer, porque no se nos ha revelado que Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente, el Shaddai, aquel que su palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, o sea, el todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice su palabra. Él mismo pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? En pocas palabras, hermanos amados, esta mañana es una mañana para creer por cosas imposibles, por cosas grandes, proezas, por maravillas, no por cosas sencillas ni por cosas tampoco que cualquier humano podría hacer o resolver, porque eso no es para nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que viene a hacer cosas maravillosas. De hecho, me atrevería a decir algo. Dios nos lleva a escenarios imposibles para mostrársenos con este nombre, para mostrársenos y para manifestarse en nuestra vida de esta manera. Tal es la condición de Dios de llevarnos a veces a estos escenarios para que la gloria de Él no sea compartida con nadie más. Dice Isaías 42, capítulo 42, verso 8. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Pero el verso 9 es increíble. Lo que antes anuncié ya se cumplió. Y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham, lo que ya te anuncié antes, ya se cumplió. Sí. Y lo que hoy te está anunciando está por ocurrir. Y me llama la atención el primer verso cuando dice yo soy el Dios Todopoderoso y habla acerca de recibir Él y que no comparte con ningún otro su gloria. Y increíble porque cuando dice yo soy el Dios Todopoderoso, dice Dios con D mayúscula, pero cuando habla de otros dioses es con D minúscula. En pocas palabras, el grave problema es que muchas personas le están atribuyendo a otras entidades milagros y cosas por el estilo, pero se les olvida que el único que hace maravillas se llama Jehová, es el Shaddai, el omnipotente, el Dios todopoderoso, aquel que anuncia lo que va a acontecer, aquel que ya sabe lo que va a pasar, aquel que dice su palabra que quién lo va a estorbar para hacer lo que él se ha propuesto hacer. Nadie lo puede detener. El mar no pudo detener al pueblo que venía saliendo de Egipto porque Dios lo abrió. Dios lo llevó a ese escenario y Dios le dio la solución. Dios se le reveló como el Dios que hace maravillas, como el Dios omnipotente. Es por eso que muchas veces cuando estamos frente a una situación imposible, lo que debemos esperar es que se nos revele, que se nos aparezca, que se nos manifieste el Dios Todopoderoso. Fíjense que nosotros debemos de entender que a Dios se le conoce por revelación. A Dios no se le conoce por información. Es decir, usted puede tener dos maneras, o hay dos maneras que usted pueda conocer a alguien. Por ejemplo, nosotros conocemos hoy en día a muchas personas a través de una biografía, porque hemos leído, pero nunca tuvimos el privilegio de estar con esa persona, conocerle realmente cómo es, sino que hemos tenido que depender de lo que otros dicen. Hay personas que solo han conocido a Dios a través de la Escritura, porque han leído de Él. Es por eso que no es lo mismo
oír hablar de Él que oírle hablar a Él. Es decir, no es lo mismo que me cuenten a que Dios se me revele. Por eso no es lo mismo cuando yo oigo un testimonio, es una gran bendición, porque estoy oyendo el Dios que se le reveló a alguien. Pero también debo entender que Dios se me va a revelar a mí. Y por eso Dios me ha dejado limitado. Fíjense qué tremendo. Por eso nosotros tenemos limitación. Es decir, en lo humano tenemos límites. Para que nosotros tengamos la necesidad de depender del Dios que no tiene límite. Para Él no hay nada imposible. Yo no sé frente a qué tú estás. Abraham estaba frente a un escenario caótico, 99 años, posiblemente ya pensando en la muerte, ¿sí? Posiblemente pensando me voy a morir, no tuve hijos con mi mujer, la promesa que yo esperaba no se cumplió, mi mujer se murió estéril, mi mujer no cambió, pero en ese escenario donde Dios se le aparece, se le revela, ahí irrumpe. Entonces, una aparición de Dios es irrumpir en la realidad del hombre. Es cuando Dios irrumpe, interviene en la realidad del hombre. La realidad es lo que tú estás viendo, lo que el médico te dice, lo que tu estado financiero te muestra, lo que la condición a tu alrededor te habla. Pero en medio de esa realidad, Dios va a intervenir, se va a manifestar como el que todo lo puede. Así que esta mañana, el propósito de esta palabra primeramente es ampliar tu mentalidad, ampliar tu corazón para creerle a Dios. Deja de creer en Dios en tu caja o en tu zona de confort, o deja de limitar al Señor. Él no es capaz solamente de lo que tú piensas, Él es capaz de todo. Él es todopoderoso, Él es el omnipotente. Deja de pensar que Dios solo tiene una, dos o tres maneras de hacer las cosas. Dios puede hacerlo todo. Si le dio un hijo a Abraham a los 100 años, puede hacerlo todo. Si resucitó a Lázaro después del cuarto día, puede hacerlo todo. Él es el todopoderoso. Por eso esta mañana queremos unirnos en oración para que el Dios todopoderoso se revele a tu vida. Se te aparezca ese Dios que todo lo puede, el omnipotente. Así que donde tú estás en este momento, levanta tus manitos al cielo, cierra tus ojos, ponte de rodillas, créele a Dios y juntos digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias esta mañana. Padre, reconocemos que los escenarios imposibles solamente son la antesala, Señor, de las maravillas y las proezas que tú vas a realizar. Señor, creemos que para ti no hay nada difícil ni tampoco imposible. Para ti, Señor, todo es posible. Eres el omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai eres tú, Señor, el que todo lo puede, aquel que no tiene límites ni barreras, ni se ve afectado por nada, Señor, porque tú estás sobre todas las cosas, mi Dios. Y yo me pongo de acuerdo hoy, mi Dios, con todos mis hermanos, los que estamos unidos en este mismo sentir, Padre Santo, para creer por un milagro poderoso, por una maravilla, por algo que va a maravillar a todos los que pensaban que era imposible. A ti que estás pensando que eso es imposible, prepárate para conocer al Dios todopoderoso, al Dios que se va a manifestar a tu vida como el Dios que no tiene barreras, el Dios que no tiene estorbos para hacer las cosas. Hoy, Señor, ampliamos nuestra mente, nuestro corazón. Somos ensanchados por tu palabra para creer por más, para creer, Señor, que para ti no hay nada difícil, Señor amado, que puede que sea imposible para mí, pero no para ti. Puede que sea imposible para el médico, pero no para ti. Puede que sea imposible para el banco, pero no para ti, Señor. Puede que sea imposible para el hombre, pero no para ti, Señor. Para ti no hay nada imposible. Así que en el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos, para que tengan la capacidad de creer que tú todo lo puedes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Deja de pensar en qué voy a hacer y empieza a esperar lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque no somos nosotros los que lo vamos a resolver, sino que siempre será Él. Y es más lindo, es el más precioso, es más hermoso dejar las cosas en las manos del Señor. Creemos que si te uniste a esta oración, Dios va a empezar a abrir puertas, Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas. Recibe esta palabra y empieza a pensar maravillas, 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 porque Dios solo hace maravillas.
Suscríbete a este canal, comparte este video, dale me gusta, envíaselo a personas que tú sabes que necesitan escucharlo, compártelo con tus contactos, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, en donde tú quieras, copia el enlace y envíalo para que estas personas puedan escuchar esta palabra que está siendo de bendición para nuestras vidas. A las 5 de la mañana te esperamos en este programa, Mi Despertar con Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.